Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio común de educación media superior en nuestra aula ESEMS HD. Te pedimos que tengas a la mano bolígrafo y cuaderno para que tomes tus apuntes. Hoy conoceremos temas y aspectos muy importantes para adentrarnos en el mundo de la filosofía. Así que prepárate y acompáñanos. Desglosemos la palabra filosofía. El término filo significa amor y sofía, sabiduría. De ahí que filosofía sea amor a la sabiduría. En tiempos de Homero se emplea para designar la habilidad en lo manual y también en un arte, como en las bellas artes, la música y la poesía. Finalmente pasa a significar el saber en general, como un claro matiz de excelencia. Así, Heródoto llama sofos a todo el que sobresale de los demás debido a la perfección y calidad de sus obras. La filosofía, al ser creaciones humanas, tiene interacciones humanas, y cuando son cultivadas, a veces, sus resultados alcanzados no son los esperados. Una filosofía auténtica es aquella que contribuye a que el hombre alcance los mayores grados de dominio sobre el mundo que lo rodea y sobre sí mismo. ¿Alguna vez has hecho filosofía? Seguro que sí, pero ¿sabes cuál es el origen de esta disciplina? ¿Te has preguntado quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi razón de existir? Estas y muchas preguntas te pueden llevar a la diferencia entre filosofía y filosofar. El hombre se ha hecho muchas preguntas en su existir en el mundo. Inquieto en su caminar ha contemplado tanto lo pequeño como lo enorme, lo micro como lo macro. Se ha dado a la tarea de preguntarse de si la Tierra es plana o es redonda, por qué los objetos no se sostienen suspensos en el aire, qué es la gravedad. Ha tomado sus posturas, a las que les llamamos corrientes filosóficas. Estas son una agrupación que abarca diferentes pensadores, los cuales comparten las mismas ideas, tendencias o pensamientos. Todos ellos tienen en común una manera de pensar o hacer filosofía, a través de la cual pretenden dar respuesta a preguntas sobre el hombre, el mundo que le rodea y su propia vida. O se hacen preguntas concretas como: ¿cómo surgió el mundo? ¿Tiene un principio y un final? ¿Cómo conocemos la realidad? ¿Existe realmente lo que vemos? ¿Qué determina nuestro comportamiento? Algunas de estas cuestiones son compartidas por diferentes pensadores a lo largo de la historia. Pero ¿cómo es que ha logrado todo esto? Pues es muy sencillo. El hombre de forma natural tiene las herramientas para lograrlo. Pero ¿cómo es que el hombre ha logrado todo esto? Esto es muy sencillo. El hombre de forma natural tiene las herramientas para lograrlo. En filosofía hay una herramienta poderosa a la que llamamos asombro. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, definimos asombro como una sensación de sorpresa, extrañeza, espanto o admiración. En cualquier caso, el asombro en la filosofía se ha concebido como un primer momento de la misma o como aquello que motiva e impulsa hacia la reflexión filosófica. También tenemos que reconocer que muchos no la utilizan, pues muchos seres humanos no se preguntan, tampoco investigan, inventan o descubren, como si muchos estuvieran distraídos, tomando una simple postura pasiva de solo dejar que las cosas sucedan y que otros lo hagan. Al estudiar temas de filosofía daremos dirección a la resolución de nuestras preguntas, como cuando niños alrededor de nuestros padres nos preguntábamos por todo. Ya en la escuela nos impulsaron a cuestionarnos más y nos mandaron a la comunidad de indagación y estudiar y acudir a las fuentes y encontrar respuestas, cualquiera que estas fueran. Es ahí cuando tomamos la postura de preguntarnos para filosofar. Sí, entendamos, una postura es estudiar filosofía y la otra es filosofar. La primera hace referencia a solo conceptos, filósofos, sus pensamientos y posturas. Y la otra, la segunda, es nosotros mismos cuestionarnos y con esos elementos resolver todas las actuales dudas.
Pero tenemos que saber distinguir entre el sentido de la vista, es decir, ver, hacerlo a un lado para dar paso a la observación, que en términos filosóficos es el proceso de filtrar información sensorial a través del proceso del pensamiento. La entrada es recibida o percibida por alguno de los sentidos para después ser analizada, ya sea a través del pensamiento racional o incluso el irracional. Otro es el sentido del oído, para dar paso a escuchar. ¿Y qué es escuchar? Pues es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo. Así que en esta materia estamos invitados al uso de nuestra capacidad superior, es decir, el asombro. Así, el asombro es un estado originario de la filosofía porque gracias a él pone en movimiento el alma de los seres humanos y entonces los pone en una postura de aspiración por alcanzar la sabiduría, la verdad de todo cuanto existe. La filosofía parte del asombro por el universo y todo lo que hay y sucede en él. Te genera dudas. Estas dudas te motivan a pensar y a buscar respuestas, es decir, te impulsan a filosofar. Resolvamos. ¿Quién es el ser humano? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi razón de existir? Partiremos del principio. El hombre está hecho, pero no terminado. El ser en el mundo es lo mismo que ser en el tiempo. El tema es difícil y reviste la más alta importancia. El hombre, a lo largo de su historia, en el marco de filosofar, es decir, encontrar la verdad, se ha planteado estos cuestionamientos a desmenuzar. En alguna ocasión, Aristóteles fue cuestionado con la pregunta, ¿qué es el ser humano? A lo que él respondió, el ser humano es un ser ilemórfico, es decir, el hombre es un ser constituido por dos naturalezas. A la primera le llamó materia, que hace alusión al cuerpo, a la parte tangible, que se demuestra con el peso, el volumen, la estructura, órganos, sistemas, etc. Y a la segunda le llamó forma, que hace alusión a lo intangible, lo que hace que el ser humano sea humano y no otra cosa. Para identificarlo de manera más coloquial le llamaremos capacidad de pensar y generar razonamientos. Es la parte espiritual que tiene existencia en cada ser humano. Otro aspecto importante en el ser humano son sus capacidades superiores. A la primera le vamos a llamar voluntad, del latín voluntas, es la potestad de dirigir el accionar propio. Se trata de una propiedad de la personalidad que apela a una especie de fuerza para desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado. La voluntad ha motivado todo tipo de debates filosóficos, ya que está vinculada a lo que se desea realizar y al entendimiento de las razones por las cuales un sujeto escoge hacer eso, como lo es querer hacer. Ejemplo, practicar un deporte, siendo esta una disciplina que involucra constancia, técnica, ejercitación, rutina, etc. Incluso querer a una persona con quien se quiera compartir la vida o los momentos más importantes. O su opuesto, no querer hacer. Esto significa no practicar nada, eliminar cualquier opción de hacer, como tampoco decidir no convivir con alguien y entonces la opción de permanecer solo. De forma natural, la voluntad se alimenta inicialmente por los 5 sentidos, es decir, oído, vista, tacto, olfato y gusto. Son quienes nos informan y mantienen en contacto con el mundo exterior, con el mundo tecnológico, el de la comunicación, y nos ha informado desde el seno familiar sin limitación, al lado de nuestra madre, al lado de nuestros seres amados. Los sentidos alimentan las sensaciones, que son la recepción de estímulos mediante los órganos sensoriales. Podemos decir que lo material, que son los sentidos, pasan por un proceso para llegar a convertirse en emociones. Cada persona es diferente. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores,
aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Es aquello que sentimos cuando percibimos algo o a alguien. La segunda capacidad superior es la inteligencia, que se describe como la inquietud y la capacidad por comprender la realidad y hacernos preguntas sobre la propia existencia, la vida, la muerte, etc. Bien podríamos denominarla inteligencia filosófica, facultad que caracteriza exclusivamente a los seres humanos, constituida fundamentalmente por la capacidad de interpretar la realidad no solamente en sí misma, tal como se la percibe a través de los sentidos, es decir, es ir más allá de la abstracción como su resultado pleno. Platón planteó la inteligencia como una aptitud que se puede mostrar o no en la práctica y tiene que deducirse de la conducta observada. Ambas capacidades superiores son necesarias para decidir y decidir cualquier situación de nuestra existencia. La inteligencia y la voluntad en los actos humanos se consideran cualidades altamente positivas. Ambas definen a una persona capaz de tomar las mejores decisiones analizando sus sentimientos y todo lo que rodea al individuo. Es por ello que muchas terapias psicológicas intentan entrenar estas dos cualidades en las personas. Pero debe entenderse que inteligencia y voluntad son dos entidades independientes o deben caminar unidas. La realidad es que el conocimiento y la voluntad se complementan. En el marco histórico, las buenas decisiones y el correcto raciocinio siempre han ido de la mano. Ambas facultades inmateriales han sido fuertemente admiradas y buscadas en personas icónicas y grandes líderes. Así que su sentido es que el empleo equilibrado de las dos capacidades superiores permitirá que el ser humano tome decisiones más certeras, acercadas a una verdad. La verdad libera al hombre y lo impulsa a la autorrealización. Esta autorrealización es considerada como su fin supremo, también llamada felicidad. Esta palabra felicidad, que es aceptada por todo el mundo, el vulgo como por las personas ilustradas, bien llamada suprema felicidad. Y según esta opinión común, es vivir bien, obrar bien y sinónimo de ser dichoso. Hasta pronto. Como puedes percibir, asombrarnos y cuestionarnos todos los días nos mantiene en el camino de la filosofía. Por ejemplo, ¿te has preguntado cómo en tan pocos meses la pandemia originada por el COVID-19 llegó a todas las partes del planeta? ¿Has pensado en cómo el cuidado de ti mismo ayudará a que logremos todos superar esta problemática? Porque ahora más que nunca, cada acción que realices tiene un gran impacto para la humanidad. ¿Qué postura humana permitirá la vacuna efectiva? ¿Quién de todos los investigadores la logrará? Desde la filosofía, podemos dar respuesta a estas interrogantes. Por esta razón, todo parte de la filosofía. Tu cosmovisión del mundo orientará tus respuestas, porque cada ser humano hace filosofía desde su propia experiencia. Es muy importante conocer este y muchos conceptos más que aprenderás durante este semestre. Así que para fortalecer estos temas, te sugerimos revisar los siguientes materiales y bibliografías escaneando este código QR. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube. Dale like, activa la campanita de notificaciones y comparte los videos que tenemos listos para apoyar tus conocimientos en esta tu aula ESEMS HD. Cuídate mucho. Quédate en casa y respeta las indicaciones de las autoridades sanitarias. Hasta pronto.
Estudiar desde casa es una oportunidad de triunfar en estos tiempos de confinamiento. No te conformes con lo que lees en los libros de la escuela. Analiza, investiga un poco más y notarás la diferencia. ¡Nos vemos!